Amén. Dios mediante, estamos en otro encuentro para haceros conocer en este canal que se llama Restaurando el Santuario Celestial. Sabemos muy bien, queridos hermanos, solamente para aquellos sinceros oyentes, queremos que reflexionemos cuán equivocados, cuán extraviados, cuán cegados hemos estado en este camino que hemos profesado tantos años. Ahora, Padre, permita en este momento que nos haga también el camino en la aclaración. Estamos con este título que lleva la pizarra, La llave de la profecía bíblica de Daniel 9:24 al 27. Empezando esto, quiero dar lectura en este libro de Deseado de todas las gentes en la página 19, el párrafo 1 y 2 dice así. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los ritos del templo, en las oraciones familiares. Habían engastado su nombre y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza de lo que lo hiciera deseable a sus ojos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debería revelar a Dios ante los hombres. Queridos, amados hermanos, Dios quiere y tiene testigos que van a testificar, que van a ensalzar el nombre de Dios. En este camino, en este tren, la palabra de Dios, durante los 1000 años, casi 1000 años antes, la profecía estaba demarcando hacia un Salvador venidero, y eso entonces estaba simbolizado desde la caída del hombre en el pecado, en la simiente de la mujer, y esos entonces corderos que morían en esta tierra no eran otra cosa sino, como dice Hebreos capítulo 9, así, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Eran símbolos, pero cuando llegó la realidad, como dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Apareció, y cuando apareció el Mesías fue como raíz de tierra seca. Pero este era tan importante, tan preciso, y el único Salvador. En el libro de Hebreos capítulo 10, 4 adelante dice así. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparasteis cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer el último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Apreciado, querido pueblo, sincero, ojalá nosotros llegaríamos a ser así como Abraham, así como José en Egipto, así como Daniel en la corte de Babilonia, solamente portadores de la verdad, no para engrandecernos, no para exaltarnos, sino solamente para hacer conocer el nombre de Dios. Aquí entonces viene la llave para descifrar la profecía bíblica de Daniel 9, 24 al 27. Vamos a la lectura. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias. Sí, Cristo como Mesías llevó sobre sus hombros la responsabilidad del pueblo de Dios cumpliendo. Daniel 9:24. Esta profecía, aunque desde el tiempo que hemos profesado, no se ha explicado claramente. Ahora quiero enfatizarlo claramente, este cumplimiento, tal como dice en Daniel 9, 24 al 27, está diciendo a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Allí está mencionando la llegada del Mesías, pero el pueblo, para que llegue este momento, estaba en sus tinieblas. ¿Por qué? Porque las tradiciones, las máximas y otras máximas que los rabinos habían inventado, eso lo desviaron al pueblo de Dios. Hoy nos encontramos de la misma forma, de esas tradiciones, de esas máximas y de esas cosas, salir para el pueblo de Dios va a ser un poco difícil. Amado hermano, no quiero perder tiempo en mis comentarios, sino solamente ir a lo que está escrito. Por eso dice tiempo profético. En este tiempo profético ahora vamos a descifrarlo tal como dice Daniel 9:24. El Mesías que tenía que llegar tenía que cumplir con estos 7 puntos. Número 1, terminar la prevaricación o la rebelión. 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer la justicia perdurable. Esta justicia perdurable, quiero remarcar, nunca ha sido mencionado en la actualidad. Por eso nos hemos caído o nos hemos ido al legalismo, al formalismo, exaltar a la organización. En ningún momento Dios mandó exaltarnos a nosotros o exaltar a la organización. Los pastores se han hecho ídolos. ¿Por qué?
porque no han mencionado con lo que quién tenía que traer la justicia perdurable. Aquí vamos a enfatizar un poco. 5. Sellar la visión. La visión que era la simiente de la mujer que tenía que aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa visión había durado casi 4000 años. 6. Cumplimiento de la profecía. En la profecía de Daniel 9:24 estaba marcando las 70 semanas y entonces la llegada del Mesías para poner fin a todas estas cosas, cumplir con esta profecía. Y el último, ungir al santo de los santos. No dice solamente al santo, sino al santo de los santos. Uno igual, así como hemos estudiado en el asunto de la ley y el evangelio, uno igual a Dios. Uno con Dios que habían como colocado un mundo aquí, otro mundo allá, según Proverbios capítulo 8, 31, 32 dice aquí, cuando Dios estaba trabajando aquí, cuando Dios estaba trabajando allí, Dios, Él, con el Padre, estaban uno. Por eso en la misión, cuando vino a esta tierra, yo y el Padre somos uno, tuvo que decirlo así. Por eso en el libro de San Juan 17:4 dice, así como te he glorificado en esta tierra, glorifícame en el cielo. Así como estábamos en el principio, también quiero que estar contigo. Apreciados hermanos, ahora viene el punto culminante para descifrar la llave de esta profecía de Daniel 9:24. Pongan las escrituras, dedíquense a investigarlo para no estar engañados. Y esto es lo que quiero ahora continuar con este mensaje, lo que estamos entonces transmitiendo, entonces el tiempo profético. En los días, conforme como dice en el libro de Marcos capítulo 1, 14 y 15, vamos a la lectura. Puede leer la lectura. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Conforme el cumplimiento del tiempo, Daniel 9:24 estaba marcando. En Daniel 9:24, en esta fecha, en el año 457, tenía que comenzar antes de Cristo. Esto quiero que comience. 457 antes de Cristo tenía que comenzar la profecía de las 70 semanas. Y esas 70 semanas estaban entonces repartidos en 3 puntos. Primero, 7 semanas, después 62 semanas y después 1 semana. Total igual eran 70 semanas. Dentro de esa profecía que estaba marcado las 70 semanas, entonces tenía que hacerse todo esto, lo que vamos a descifrarlo ahora. Punto número 1, como dice Marcos, conforme al cumplimiento del tiempo. Justo en el tiempo que estaba marcando, 7 semanas y 62 semanas, igual harían 69 semanas. Ahí entonces el Mesías apareció en el año 27, ha sido ungido por el Espíritu Santo. Eso vamos a aclararlo más adelante. Pero vamos a la lectura en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, 14 al 18. Colosenses capítulo 2, 14, seguido al 18. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. En la profecía estaban simbolizados el cordero, el incienso, el pan. Estaba simbolizando a la obra, al trabajo de Cristo que tenía que hacer en esta tierra. Y a la vez entonces estaba simbolizado la sangre del Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Ofrenda y sacrificio es lo que estaba símbolos, por eso dice, eran sombras. Y este es lo que no quieren entender nuestro pueblo, está confundido. Por eso, cuando hemos leído la parte que estaban dos leyes, la ley eterna, moral, y la ley ceremonial. La ley ceremonial estaba indicando a la venida de Cristo, el Mesías. Y eso entonces ahora dice aquí en el libro de Marcos, cuando el tiempo se ha cumplido, el Mesías apareció y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora sí, vamos punto por punto. El Mesías tenía que cumplir con estos 7 puntos. Daniel 9:24, así vamos a sintetizar. En este cumplimiento del Mesías que tenía que cumplir en estos 7 puntos, ahora punto número 1, terminar la prevaricación. Vamos a verlo entonces en qué consiste la prevaricación. Vamos a verlo en el libro de Salmos 51:5 y 58:3. Salmos capítulo 58:5. Perdón. 51:5 dice, Sí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bien. Ahora 58:3. 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Amén. El Señor está hablando claramente el origen del pecado, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza depravada. Pablo a eso se refiere, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que no quiero, eso hago, mas el mal que no quiero, eso hago. Muchos y la mayoría no estamos entendiendo, como dice Ezequiel 18:4, dice, el alma que pecare, esa morirá. Desde que cayó Adán en el pecado, estaba condenado al pecado. Pero después de la caída del pecado, la misericordia de Dios obró, que tenía que venir de la simiente de la mujer un rescatador, un salvador, y eso era el Mesías prometido. A consecuencia de la prevaricación de la rebelión, el punto número 1, entonces aparece esta promesa en el libro de Isaías 53:4 al 5. Isaías 53, capítulo, versos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 700 años antes de que aparezca el Mesías, el profeta Isaías estaba hablando como si estaría cumpliendo ya. Él llevó nuestros pecados. Sobre él cargó el pecado de todos nosotros. Ahora llega ese tiempo. Vamos a verlo en el libro de Lucas capítulo 1:35. Lucas capítulo 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El santo ser que nacerá. Así enfatizamos. Y en el libro de San Juan,
capítulo 14, 30 dice así. 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Terminar la prevaricación, la rebelión. El santo ser que nacerá, que nació. Y en el libro de San Juan, entonces, como dice capítulo 14, 30, dice, el príncipe de este mundo, Satanás, que había hecho caer a Adán, que había despojado de su corona, él nada tiene en mí. Escuchen esto. Por eso dice, terminar la prevaricación estamos hablando. No estamos hablando chistes. Terminar la prevaricación. Terminar la prevaricación, entonces, está también escrito, estaba escrito, y esto es lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, 19 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, 19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Escuchen, queridos hermanos. ¿En qué basamos nosotros nuestra rebelión, nuestra prevaricación para ser perdonado? Aquí entonces dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 5, 9, también entonces confirma al mismo tiempo que estábamos antes de la caída de Adán, antes del pecado de Adán, el Padre y el Hijo ya habían comprometido, y allí está mencionando también un pasaje muy importante, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Queridos hermanos, con tu sangre nos has rescatado de todo linaje, desde el comienzo del pecado de Adán hasta la última generación de creyentes que vamos a estar. Todos solamente debemos a Cristo, el primogénito de la creación, el soberano de todos los mundos, es solo uno. Por eso Isaías 63, 3 dice, solo yo he pisado el lagar de los pueblos, nadie fue conmigo. Entonces estamos de acuerdo con lo que dice terminar la prevaricación. El Salvador del mundo vino entonces cumpliendo las 70 semanas. Aquí, 9:24, el punto número 1 dice terminar la prevaricación cuando Él estaba en esta tierra. Entonces Él vino, una persona sin pecado, para pagar la deuda del ser humano. En sus demandas positivas de la ley y en sus demandas negativas de la ley, Él solo ha sido el soberano que ha resucitado porque en Él no tenía pecado. Pasamos punto número 2. Poner fin al pecado. En este punto de poner fin al pecado, vamos a verlo entonces en los puntos del capítulo de Lucas 23, 41. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Bien, 8:46 de San Juan dice así de esta forma. 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creáis? En Él, en el Salvador del mundo, poner fin al pecado, no había alguna mancha de pecado en Él. Por eso dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado o me reprende de pecado? Sino Él solamente ha sido uno.
en el libro de Hebreos capítulo 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él ha sido tentado. La tentación no es pecado. Él entonces llevó todos los reproches en este mundo, lo que nosotros podíamos llevar, pero sin embargo, Él no pecó. En 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien. En el libro de Primera de Pedro 2:24, así dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Queridos hermanos, teniendo a Él un hombre que no tenía pecado, pero Él llevó el pecado en el madero, poner fin al pecado. Por eso Él se puso en el madero para llevar los pecados del mundo. Por eso Isaías dice, sobre Él fueron nuestros pecados. Él llevó, como cordero fue llevado al matadero por nuestros pecados. El punto número 2, entonces, esto es lo que tenemos que entenderlo, que cuando ha sido que Él como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. Conforme al cumplimiento de las 70 semanas, Él vino a poner fin al pecado de la humanidad. Por eso el libro de Romanos 10:4 dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso ahora tenemos que pensar, si no entendemos esto, esos pasajes nunca se van a entender. Pasamos al punto número 3, expiar la iniquidad. Este punto, la iniquidad, también dice perversidad. La naturaleza pecaminosa, Pablo dice eso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Desde la planta hasta la cabeza no hay causa sana. Aquí solo los fariseos pueden exaltarse, alabarse, pero delante de Dios no hay ni uno que nos libremos de este. Por eso dice ahora en el libro de San Juan, Primera de San Juan, capítulo 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, Él es el único que ha hecho la propiciación. Y ahora en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, 14 al 19. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Expiar la iniquidad, perversidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que tenemos que entenderlo. Y en el escrito quiero añadirlo en el libro, ahí mismo en el libro de, Romanos, capítulo 4, 17. Esto es el punto clave para entender las profecías. Punto principal, en el libro de Romanos 4, 17 necesitamos entender este punto para entenderlo lo que estamos estudiando.
Dice 4:17. 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que son como si fuesen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el trabajo, en la obra, lo que Cristo el Mesías, lo que Israel en su rebelión en el pasado nunca pudo obedecer a la ley de Dios, pero uno igual a Dios vino entonces a expiar la iniquidad. En ese texto entonces está en el libro de Romanos, capítulo 5, vamos a dar lectura, dos textos, 10 y 18 saltados solamente. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Escuchen esto, escuchemos esto. El Señor Jesús ha venido por sus enemigos, por sus adversarios. No preguntó si íbamos a creer o no vamos a creer. Hace 2000 años atrás, Él ha perdonado nuestros pecados. Si hoy la persona que se cree pecador, para ti, hermano y hermana, ha hecho ya la expiación, Cristo Jesús, esto es lo que tenemos que creer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y según como dice Romanos 5:18, el justo por los injustos. Querido Padre, Dios nos tenga misericordia de esta gran obra que hasta el día de hoy quizás no hemos dado importancia. Por eso estamos en el punto número 3, expiar la iniquidad. Él ha expiado nuestras iniquidades. Apreciados hermanos, vamos a pasarlo ahora al punto, al corazón, traer la justicia perdurable. ¿En qué ciframos nuestras esperanzas? ¿En qué está puesto nuestra única confianza? Y esta única confianza está entonces, como dice, traer la justicia perdurable. En el libro de Mateo, capítulo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, el Salvador del mundo, no ha venido a abrogar la ley. La ley de Dios, de los 10 mandamientos estoy hablando. Y Colosenses estaba hablando el acta de los decretos de la ley ceremonial que eran solamente contrarios hasta que venga el verdadero cumplidor. Ahí entonces tenía que acabar eso. Pero ahora estamos hablando en esto de la ley de Dios. Dice, no he venido a abrogar la ley. Jesús mismo, cuando Juan el Bautista se opuso, entonces Jesús dijo, deja que cumplamos la justicia en el capítulo 3:17 de Mateo. Capítulo 3:17 de Mateo dice así. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Deja que cumplamos la justicia y la voz de Dios dice, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Ese era el Hijo que Isaías 63:3 estaba marcando que decía, solo yo he pisado el lagar. Él ha sido el principal que ha traído la justicia perdurable, duradera, eterna. A ese pasaje se está refiriendo en el libro de Apocalipsis 14, capítulo 6 y 7 está hablando, vi volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Ese evangelio eterno tiene que ser predicado, no lo que dice el pastor o lo que dice la iglesia. En este momento el fuerte pregón comenzará con esta palabra. Por eso entonces en el libro de Romanos capítulo 10, versos 4, está diciendo apóstol Pablo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la gracia de Dios en Cristo que ha hecho a favor de su pueblo. 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
el fin de la ley para justicia. Cristo, según el apóstol Pablo, ha hecho la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, entonces, Cristo en los 33 años, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, hizo la justicia perdurable. En el libro de Hebreos capítulo 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Escuchen este pasaje, vuelvo a leerlo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Había uno que tenía que pisar la cabeza de la serpiente. La serpiente tenía que morder del talón, pero ese uno nacido de mujer, que tenía que pisar la simiente de la mujer, o sea, la simiente de la mujer que tenía que pisar la serpiente, la cabeza, aplastar, vencer el pecado, ese uno estaba aquí. Era el Salvador, el soberano, el Mesías, tal profecía que estaba cumpliendo Daniel 9:24, pero esto ninguno de los hombres han podido explicar, los llamados adventistas. Principalmente se jactan de ser adventistas, pero nunca hemos llegado a conocerlo a lo que teníamos que llegar, a traer la justicia perdurable. Apreciados hermanos, ojalá haya tiempo para explicarlo esto en más amplitud. Pasamos por factor tiempo al punto número 5, sellar la visión. Ya hemos explicado en qué consiste sellar la visión, pero en este momento no vamos a hacerlo tanto énfasis, pero la visión es que la simiente de la mujer tenía que venir, naciendo de la simiente de la mujer, el Mesías llamado la simiente de la mujer tenía que aplastar la cabeza. Estaba en la profecía 4000 años antes, esa profecía. Pero esa profecía, ahora vamos a verlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 5 al 9. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así, amén. Uno de la simiente de la tribu de David, de la simiente de David. Uno era eso. Y eso estaba entonces escrito en el libro de San Juan 19:30, por favor. Capítulo 19 de San Juan, versos 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Sellar la visión. Cuando dijo él consumado es, allí aplastó la cabeza de la serpiente de la mujer, a Satanás. A partir de ese momento ya no tenía ningún poder Satanás. Allí fue que triunfó el Salvador del mundo para toda la humanidad, para mí y para todos los creyentes. Sellar la visión. Eso estaba la simiente de la mujer que tenía que nacer. Sexto, el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Esto a nadie no les importa. El cumplimiento de la profecía de las 70 semanas que ya hemos dado lectura, vamos a verlo ahora en Primera de Pedro, en el capítulo 1, 10 y 11. Esto vamos a leerlo, solo único pasaje para este punto. Pero es muy importante, y este punto ojalá que se entienda para los hermanos que queremos la salvación y que amamos la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, 10 y 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellas. Es muy importante este pasaje. Ojalá entendamos. Vuelve a leerlo el capítulo 1, 10, por favor, solamente 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que deseaban la salvación, no todos, escuchen esto, pueblo, inquirieron diligentemente, indagaron. Vayan al diccionario. ¿Qué quiere decir inquirir? Indagar. Vayan, ocúpense. Necesitamos en esta hora seriamente preguntarnos en este asunto. Pero, como dice aquí, de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuál era la gracia destinada a nosotros? Dice, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Qué persona? ¿Quién tenía que llegar al cumplimiento de las 70 semanas? 7, 69, 69. Al final de los 69, ¿quién tenía que llegar? Daniel estaba aclarando, las 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas que estaban destinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, necesitaba escudriñar en qué tiempo, en qué fecha. Pero cuando el ángel llega el tiempo de las 70 semanas, viene, dice, sobre Jerusalén, deseado todas las gentes está allí, viene, el ángel dice, mira, no había ni uno de esos rabinos famosos, de esos dirigentes de Israel que hoy se jactan, ni uno. Ojalá no estemos junto con esos que ni uno. Despertemos, despierten. Y aquí entonces dice ahora, ¿qué persona, qué tiempo? El tiempo estaba indicando la profecía, estamos estudiando el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Por eso estoy tomando este texto. ¿Y qué persona? El Mesías que tenía que venir al cumplimiento de las 69 semanas, él tenía a la mitad de la semana, en esta mitad de la semana de un año, a la mitad de la semana de dice, hará cesar el sacrificio. Ahí estaba marcando la fecha, pero aquí el apóstol Pedro está hablando del tiempo de 1 y de 2. Por eso dice, escudriñando qué tiempo, qué persona indicaba la escritura de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ti. Estaban las dos partes. El reino de la gracia y el reino de la gloria está escrito aquí. Y el reino de la gracia estaba entonces al cumplimiento de los 69 semanas tenía que venir aquí. Ungir al santo de los santos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio a 3 años y medio después de la predicación de su ministerio. Y entonces él tenía que morir allí. Pero esa es la profecía, el cumplimiento de las 70 semanas. Y como último, ungir al santo de los santos. Aquí terminamos. Apreciados hermanos, vamos a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 2, 33 al 35. Dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Hebreos capítulo 9, 16 al 24. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte al testador. Porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Esto es lo que tenemos que entenderlo. Sin derramamiento de sangre no hay rescate, no hay perdón. Queridos y apreciados hermanos, ungir al Santo de los Santos. Vamos a verlo en el libro de Romanos capítulo 8, 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Apreciados hermanos, el que ascendió a los cielos, Él ha hecho una obra en esta tierra, un trabajo ha hecho en esta tierra, desde el pesebre hasta la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario derramó la última gota de su sangre. Solo yo he pisado el lagar de los pueblos, nadie fue conmigo. Ahora, el último parte de este Romanos 8:34 dice, aún intercede. Esto tenemos que entender. El cuerno pequeño, el anticristo, echó por tierra el santuario de Dios. Nos hace creer de que el santuario es el templo adventista, el templo pentecostal, el templo católico. Todos somos católicos, pero para el verdadero creyente debe entenderse esto en el libro de Hebreos capítulo 8:1. Dice claramente. Ahora bien, al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque no todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y 9:24. 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, querido hermano, ahora estamos sobre una hora. Si quieres entenderlo, entenderlo. Y si no quieres entenderlo, como dice el libro de 2 de Corintios, dice, claramente va a pasar ahí. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y Jeremías 8:20 dice, pasóse la siega, pasóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿En qué estamos confiando nosotros en esta hora de nuestra salvación? Es hoy. Cristo está a punto de dejar de interceder en el santuario celestial. Termino con esto. Salmo 110:1, adelante. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden del Melquisedec. El sacerdote según el orden de Melquisedec está a la derecha del Padre. En el año de 1844, en cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y que ahora está a punto de dejar de interceder. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 7, 24, terminamos con este pasaje, Hebreos capítulo 7, 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Si queremos entender, si queremos aceptar, la salvación en esta hora solemne no está en ninguna de las organizaciones, discúlpenme, en ninguna de las organizaciones. Maldito el hombre que confía en el hombre. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, 1 dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A la derecha del Padre está nuestro abogado, nuestro Salvador, tu Salvador y mi Salvador. En el libro de Mateo dice, todos los que están trabajados y cargados, venid a mí. Y Marcos 2:17 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Aquí, para los fariseos, para los legalistas, no hay salvación. Pero aquí, la llave de la profecía bíblica de Daniel 9:24 está entonces entenderlo esto, que sinceramente hace 2000 años atrás el Señor Jesús acabó y después de acabar ahora está a la derecha del Padre. Dios nos ayude a entender este tema y bendiga su palabra. Amén.